Bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Naso. Está escrito: así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. El término Samú, que significa poner, sugiere la idea de un arreglo ordenado. Así como los sacerdotes son invitados a ordenar con sus bendiciones las coronas de la derecha a la derecha y las coronas de la izquierda a la izquierda, sin confundirlas, de modo tal que el mundo superior y el mundo inferior reciban la bendición. Si siguen esto, dice Hashem, los bendeciré. Esto es una bendición extendida a los sacerdotes mismos, como leemos: y bendito sea cada cual que te bendice. Está escrito en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 29. También está escrito: y yo bendeciré a los que te bendicen. En Génesis 12, 3. Se nos enseña de parte de nuestros sabios que un sacerdote no querido por el pueblo no debe participar en la bendición del pueblo. Y nos dan un ejemplo. En una ocasión, cuando un sacerdote se levantó y extendió sus manos antes de haber completado la bendición, se convirtió en un montón de huesos. Enseña el Zohar. Esto le ocurrió porque no había amor entre él y el pueblo. Entonces se levantó otro sacerdote y pronunció la bendición. Y así el día pasó sin más inconvenientes. Un sacerdote que no ama al pueblo o a quien el pueblo no ama, no puede pronunciar la bendición. Así la Escritura nos dice: el que tiene ojo generoso será bendito. Está escrito en Proverbios 22, 9, donde la palabra en hebreo que significa será bendito también puede leerse como la que significa bendecirá. Y aquí tenemos otro ejemplo. El inicuo Bilán, cuando se le confió la tarea de bendecir a los hijos de Israel, fijó en ellos un ojo maligno, un ojo malo, de modo de evitar que la bendición se cumpliera sobre los hijos de Israel. Así, la Escritura dice: el dicho de Bilán, el hijo de Peor. Está escrito en el libro de Números, Bamidbar 24, 3. Es decir, el hijo del más odioso enemigo de Israel, y el dicho del hombre cuyo ojo está cerrado. Que esto significa que cerró su ojo benévolo, su ojo bueno, de modo que la bendición no tuviera efecto sobre la tierra de Israel. Esto seguramente es así como en realidad encontramos que una bendición real está asociada con la apertura del ojo, es decir, con el ojo bueno. Y así está escrito: abre tus ojos. Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 18. Esto es para bendecir, o sea, cuando se va a bendecir hay que abrir el ojo benévolo. Bien, por lo tanto, la bendición pronunciada por el sacerdote con ojo benévolo es efectiva, pero si no es con el ojo benévolo,
está escrito sobre ella, sobre esta bendición: no comas el pan que tiene ojo maligno, ni anheles sus manjares deliciosos, como está escrito en Proverbios 23:6. Es decir, de ninguna manera se ha de buscar una bendición de un hombre así. Está escrito: mas no quiso el Señor nuestro Dios escuchar a Bilán. De escrito en Devarim, Deuteronomio 23:6. Quizás habríamos esperado que más bien dijera: no quiso escuchar a Balac en vez de Bilán, dado que Balac era el instigador de todo su intento, es decir, el que estaba atrás de todo esto. Perdón, pero la razón por la que se menciona a Bilán es porque él cerró su ojo para que no tuviera efecto su bendición. El santo bendito es, dijo en efecto a Bilán: miserable, has cerrado tu ojo para que mis hijos no recibieran bendición alguna, pero yo abriré tus ojos y así convertiré todas tus expresiones en bendiciones. Y en efecto, leemos de que esto es así. Dice: pero el Señor tu Dios convirtió la maldición en una bendición para ti, porque el Señor tu Dios te ama. En el capítulo 6, del versículo 22 al 27 del libro de Bamidbar, Números, está escrito: habló Hashem a Moche diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel, diciendo: que te bendiga Hashem, te proteja, que ilumine Hashem su rostro hacia ti y te conceda gracia. Que eleve Hashem su rostro hacia ti y te conceda paz. Colocarán mi nombre, dice Hashem, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición sacerdotal como la conocemos todos y cada uno de nosotros, y cuando la recitamos en el día de Shabbat. Aquí se le ordenó a Moche que impartiera instrucciones a los Kohanim, a los sacerdotes, en el sentido de que tendrían el privilegio y el deber de bendecir a la nación de Israel, tanto en el templo como cuando no estuviera en pie, incluso en nuestros días. Hoy no tenemos el templo en pie, pero es un deber bendecir a la nación de Israel con el templo o sin el templo. Ahora, más, ello no significa que detentan los sacerdotes el poder independiente de dar o negar bendiciones, pues solo Dios le puede asegurar a la gente el éxito, la abundancia y la felicidad. Más bien, esto nos enseña que una parte del servicio sacerdotal en el templo sería un conducto por medio del cual las bendiciones de Dios, las bendiciones de Hashem, llegarían a su pueblo. ¿Qué nos enseña esta última parte que hemos leído? Anteriormente nos dábamos cuenta de que habían sacerdotes, pastores, quizás maestros de Torá también, que tenían
o detentaban ese poder de dar o no una bendición a su talmidín, a su estudiante, a su discípulo. Pero aquí estamos aprendiendo de que en ningún momento debemos de apoderarnos para detentar ese poder independiente de dar o negar una bendición. Y es más, a veces, cuando alguien, alguna persona, algún talmidín, estudiante, se retira de una congregación, ciertos pastores, ciertas personas se dan el lujo de no dar la bendición a aquella persona que está buscando quizás unos nuevos y mejores caminos. Entonces, cuando estas cosas ocurren, las personas no deben de sentirse aludidas porque estamos aprendiendo de que solo Dios le puede asegurar a la gente el éxito, la abundancia y la felicidad. Ahora, para enfatizar que en última instancia las bendiciones solo provienen de Dios, el pasaje concluye con la garantía de que Dios, Hashem, conferirá sus propias bendiciones sobre el pueblo de Israel y todos quienes le aman. No solo, se le ordenó a Moche transmitir este mandamiento a los Coanim de su generación, sino que a su vez se les ordenó a ellos que transmitieran este encargo a su descendencia para todas las generaciones, de manera tal que la bendición sacerdotal siempre fuera pronunciada por los Coanim, o sea, los sumos sacerdotes, tal y como explican la mayoría de los comentaristas de nuestros sabios de la Torá. La primera bendición se refiere a la prosperidad material. La segunda, al conocimiento de la Torá y la inspiración para estudiarla. Ambas bendiciones espirituales. Y la última, a la compasión de Dios que se extiende más allá de lo que uno merece, tal y como se manifiesta cuando se nos perdonan nuestros pecados y se nos concede la paz, el shalom. Por lo tanto, que te bendiga Hashem es que Dios te conceda las numerosas bendiciones específicas que hay en la Torá, como las que están mencionadas en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14, en el sentido de que Israel triunfará sobre sus enemigos y será superior a otras naciones, que sus cosechas y negocios tendrán éxito, que su simiente y sus rebaños serán abundantes y serán sanos, que todas nuestras posesiones se multiplicarán, así como los días de nuestra vida. Pese a que está claro que en el plan divino para el mundo, como asimismo en la escala de aspiraciones del pueblo de Israel, tales beneficios materiales son secundarios al éxito espiritual. De todas formas, si no hay harina, no hay Torah, como está escrito en el Pirkei Avot, capítulo 3, versículo 15. Dios, Hashem, bendice a Israel con prosperidad para permitirle al pueblo dedicarse al estudio y al cumplimiento de la Torá. Nuestros sabios consideran que esta bendición involucra bendiciones materiales, puesto
que el versículo de la bendición concluye con una petición para que Dios nos proteja. Está claro que la misma habla de beneficios que requieren de protección incluso después de haber sido concedidos, aunque las bendiciones espirituales solo son protegidas por el mérito personal de sus beneficiarios, es decir, de quienes las recibimos. Las bendiciones materiales siempre están sujetas al acecho de peligros exteriores. Ellos, nuestros sabios, recalcan que el término bendición, tal y como se utiliza aquí, es genérico, puesto que no clarifica qué suerte de incremento se tiene en mente. Ello es así porque la forma exacta de la bendición debe depender de las necesidades de cada persona. El alumno, el talmidín, debe ser bendecido en su estudio y el comerciante en sus negocios. De la misma manera que su gratitud por la bendición de Dios debe ser expresada en consecuencia con el grado y la forma de la prosperidad que se le entregó. Ahora, que Dios proteja tu flamante bendición de prosperidad para que no te la arrebate ningún malhechor, es una bendición que solo Dios puede garantizar, solamente nuestro Creador. ¿Por qué? Perdón, si un rey envía un enorme regalo a un súbdito, este no puede protegerlo contra cualquier peligro. Si vienen ladrones y se lo llevan a mano armada, ¿de qué le servirá al beneficiario? Por naturaleza, las bendiciones, todas las bendiciones materiales son frágiles, debido a que ni la salud, ni la estabilidad en los negocios, ni los bienes físicos son permanentes e inamovibles. Como tampoco lo son el carácter y las ambiciones del ser humano. Por ello, buscamos que Dios nos proteja con su bendición para que una vez concedida, la misma no se desvanezca. Está dicho que Dios te bendiga con riqueza y te proteja para que utilices el dinero para realizar mitzvot, para cumplir mandamientos. Está escrito en el Talmud, en el tratado de Bamidbar Rabbah. Como los sabios enseñan en muchos lugares, la mejor manera de que alguien preserve su riqueza es emplearla en caridad y en buenas acciones. Y ello le asegura la bendición de Dios, la bendición de nuestro Creador en una forma permanente. Bien, respecto al estudio de la Parashá en el día de hoy, también tenemos en el capítulo 5, versículo 11, Bamidbar Números, algo que nos enseña el Midrash. Dice, si un marido ha advertido a su esposa, no te recluyas con tal y tal, y subsecuentemente dos testigos observan que ciertamente se recluyó en privado con aquel mismo hombre por un periodo de tiempo en el cual
pudiera haber sido deshonrada, esta mujer, se torna prohibida para su marido hasta que las leyes de la sotá sean puestas en ejecución. Ya vamos a ver qué significa sotá para las personas que no conocen este término. Entonces, no obstante, si aún un solo testigo testificaba que ella había realmente cometido adulterio, la prueba de la sotá no era realizada, ¿sí? En vez de ello, estaba permanentemente prohibida para su esposo. Algunos pecados están más allá de reparación. Veamos, el rey Salomón lo describió como una cosa torcida que no puede ser puesta derecha. Está escrito en el libro de Coelé, el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 15. Uno de ellos es el pecado de adulterio con una mujer casada. La mayoría de las transgresiones pueden ser rectificadas. Por ejemplo, el dinero robado puede ser reembolsado, devuelto. Una persona secuestrada puede ser liberada. No obstante, no hay reparación para el pecado de adulterio. Aún si el adúltero más tarde lamenta su acción y él no tiene manera de hacer alguna vez a la esposa nuevamente permisible para su marido. ¿Cuál es el significado del término hebreo sotá que la Torá utiliza para describir a una mujer sospechosa de infidelidad? Sotá denota tonto. Es derivada de la palabra raíz tontería. Es decir, esta mujer sospechosa de adulterio no consideró los resultados de su conducta suficientemente. Fue ella arrebatada por una pasión o un deseo. Si ella hubiera sido sabia, su temor a Hashem habría prevalecido sobre su yeser hará, el mal instinto, y quizás ella habría desistido, o por temor de cometer el pecado o por temor al castigo divino. En cambio, ella tontamente sacrificó esto por un deseo temporal. Su buen sentido de que su acto era pecaminoso y finalmente le causaría sufrimiento. Similarmente, todos los que pecamos somos tontos. ¿Por qué? Porque permitimos a nuestra imaginación, capricho o apetito prevalecer sobre nuestro mejor conocimiento. La palabra sotá también denota desviarse, apartarse del camino de la Torá, de los mandamientos, de las mitzvot. El pueblo judío, el pueblo de Israel, observa modos de kedushá, modos de santidad y de señud que son inigualados
por las otras naciones del mundo. Una mujer que se conduce de una manera que lleva a su esposo a sospechar infidelidad se ha apartado de los modos de convivencia dictados por la Torá y ella ha adoptado los hábitos del mundo secular, es decir, del mundo no judío. Así, ella se ha vuelto una mujer sotá, como decimos siempre, no una mujer sota, sino una mujer sotá, una mujer que se ha desviado de la senda de la Torá. Este Midrash enseña que la Torá condena a un hombre o a una mujer no solo por el pecado final de adulterio. Él o ella es considerada culpable por cualquier paso conducente a él. De allí que los medios de comunicación masivos como la televisión, la revista, los periódicos y muchos artículos y fotografías de diarios que introducen ideas inmorales al hogar. No obstante, comúnmente aceptados por el medio ambiente no judíos, estos no son compatibles en ningún momento con la Torá de Hashem. Ni tampoco lo son reuniones sociales que fomenten conceptos de inmoralidad. Y paso a explicar esta parte. Hay de reuniones a reuniones. Lo que nos quieren enseñar nuestros sabios es que nos podemos reunir con nuestras familias para recibir Shabbat. Nos podemos reunir con nuestros allegados y con nuestros familiares para una reunión de un cumpleaños, si así lo desean. Nos podemos reunir con nuestros familiares, amigos, para algún motivo específico. Pero hay de reuniones a reuniones. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, si dos testigos testifican que una mujer se volvió una sotá, esto es, acarreó sospechas sobre sí, recluyéndose ella misma con un cierto hombre en contra de quien su esposo le había advertido, su esposo puede divorciarla. O de otro modo, él debe reportar estos eventos al Beidín, a la corte de justicia local. Si el reporte de esos testigos era verificado por el Beidín, pero la mujer insistía que era pura y estaba dispuesta a beber el agua de la sotá, los jueces referían el caso al Gran Sanedrín, a la Suprema Corte Judía de 71 jueces. Ellos se reunían en una cámara especial del Beit HaMikdash, del templo sagrado, y daban su dictamen. Pero los jueces del Sanedrín intentarían primero convencer a la mujer de que debería confesar su culpa, de tal modo que la prueba de la sotá no fuera realizada de una manera innecesaria. Ellos la llevarían a un lado y usarían toda clase de argumentos y persuasiones para hacerle admitir la verdad o causar que tuviera que beber el agua de la sotá.
Nosotros sabemos, le dirían ellos, por ejemplo, que las personas pierden su equilibrio bajo la influencia del vino, bajo la influencia de malos vecinos o por ligereza. Si esto os sucedió, confesadlo, le dirían a ella. No causéis que el gran y santo nombre sea borrado en la preparación de las aguas amargas con las cuales la sotá es probada. Y ellos insistirían con otro ejemplo más. Hubo más grandes que vos que fueron seducidos por su yeser jalá, por el mal instinto. Recuerda, un sadí del calibre de Yehudá, de la tribu de Judá, él confesó en público que era culpable en el caso de Tamar, uno de los hijos de Jacob. Rubén, también otro de los hijos de Jacob, reconoció culpa en el incidente comprometido a Bilhá. O sea, estos dos sadiquín pertenecían a las 12 tribus de Israel. Sus confesiones les ganaron a ellos vida eterna. Es decir, cuando ellos dijeron, somos culpables, hicimos esta transgresión. Y le dirían a ella, aprended de estas grandes personas y admitid vuestra culpa. Si la mujer en aquel punto confesaba que ella fue deshonrada, era ordenada a abandonar a su marido y el caso era desechado. Bien. Enseñan nuestros sabios en el Pirkei Avot que el deber que el hombre tiene para consigo mismo es el de dominar sus pasiones y no dejarse arrastrar por ellas, con el fin de que la razón mande sobre su voluntad. Una de las pasiones más fuertes y desenfrenadas es la cólera. Nuestros sabios la aplican al siguiente versículo del Salmo 81, 10. Y no habrá en ti ningún Dios extraño. ¿Cuál es el Dios extraño que mora en el corazón del hombre? La pasión. Por eso los sabios enseñan, al que rasga sus vestiduras en un momento de ira, considéralo como un idólatra, pues se inclina ante su instinto y se deja gobernar por él. El que se deja arrastrar y dominar por su furor, se hace daño sobre todo a sí mismo. El hombre colérico sufre los peores tormentos y perjudica su propia salud. El que se deja inflamar por su furor, no siente consideración por nadie, ni respeta a la majestad divina, pues está escrito en el Salmo 10, versículo 4. El inicuo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Todos sus pensamientos son que no hay Dios. Entonces, el que se abandona a la ira pierde su sabiduría, como dice el versículo en Eclesiastés, en Coelet 7, 9. Pues la ira descansa en el regazo del necio, lo cual significa, perdón, que los necios
se irritan con facilidad. Vamos a ver varios ejemplos. Cuando los hijos de Israel regresaron vencedores de la guerra contra Midian, Mochi se enfureció contra los jefes del ejército y aunque su cólera estaba de alguna manera justificada, le hizo olvidar la halajá que Eleazar, el sumo sacerdote, tuvo que anunciar entonces en su lugar, o sea, en el lugar de Moche. Como está escrito en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 31, versículos 14 al 21. Ahora, al morir el rey Acab, el rey de Moab, que hasta aquel momento había sido tributario del reino de Israel, se rebeló contra él, con el fin de someter a Moab, el hijo de Acab. Jehorán se alió con Josafat, rey de Judá, y con el rey de Edom. Pero durante la expedición, los tres ejércitos aliados se vieron amenazados por la falta de agua. Mientras el rey de Israel se desesperaba, Josafat aconsejó interrogar a Dios por mediación de su profeta. Llamaron entonces al profeta Eliseo, quien le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver yo contigo? Ve a buscar a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Pero Joram siguió insistiendo y Eliseo añadió: al Dios de los ejércitos que he tenido ante mí, pongo por testigo de que si yo no respetara a Josafat, rey de Judá, a ti no te dirigiría ni una mirada. Y como Eliseo se había enfurecido, el espíritu, la rúa de Dios se alejó de él. El profeta mandó entonces a llamar a un músico, y solo cuando el poder de la música hubo apaciguado sus sentidos alterados, le llegó de nuevo la inspiración divina. Asimismo, nuestros sabios cuentan que el hombre propenso a la ira es considerado por nuestro Creador incapaz de asumir funciones importantes, aunque éstas le hayan sido destinadas antes de manifestarse su pasión. Así pues, cuando resultó evidente que Saúl era indigno de seguir ocupando el trono, Dios ordenó al profeta Samuel que fuera a casa de Yesé, a Belejem, porque él había elegido rey a uno de sus hijos. Veamos esto: los 7 hijos mayores desfilaron ante Samuel, uno tras otro, y Samuel descartó a los 6 primeros, declarando cada vez: no es este el que Dios ha designado. Cada que iban pasando los 6 primeros. Sin embargo, al principio, cuando Samuel vio a Eliab, el mayor de todos, exclamó: en verdad, he aquí el ungido de Dios. Eso fue lo que pensó Samuel. Pero el Eterno le dijo al profeta, a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en su gran estatura, pues yo lo he rechazado, dijo Hachén. ¿Por qué? Porque Dios, Hachén, no es lo mismo que los hombres.
Hashem no es lo mismo que su creación. Estos, con nosotros como hombres, nos detenemos en el aspecto exterior. En cambio, Dios, Hashem, cala, es decir, escudriña el corazón de cada uno. Entonces, de las palabras le he rechazado, nuestros sabios deducen que el Creador le había juzgado al principio capaz y digno de asumir la dignidad real. Pero como el corazón de Eliab tenía tendencia a enfurecerse, Dios lo descartó. De esta propensión de Eliab a la cólera da testimonio un pasaje de la Torá, como está escrito en el libro de 1 Samuel 17, 28, donde se nos cuenta que se irritó sin motivo suficiente contra su hermano menor, contra David. Es preciso reprimir la cólera, aunque esté justificada, y con más razón si es injusta. Pero no siempre es posible. Por eso, Rabí Eliezer no dice, no te enfurezcas, sino no te enfurezcas con facilidad. Cuando están en juego ciertos principios, hay que enfurecerse. Por ejemplo, la cólera que se apoderó de Pinjas es digna de alabanza. Israel, los hijos de Israel estaban cayendo en las redes de la idolatría. Un jefe de tribu llevó a su cortesana ante Moche, los ancianos del pueblo, y estos se pusieron a llorar a la entrada del tabernáculo. Pinjas había asistido a la escena y, preso de una noble indignación, atravesó con su espada a los impíos. Hashem bendijo esta acción y le concedió a él y a sus descendientes su alianza y su paz hasta el fin de los tiempos. También cuentan que en cierta ocasión nuestro Creador mismo se encolerizó y nuestros sabios extraen una magnífica lección del episodio que referimos a continuación. Se trató de Miriam y Aarón, que se habían atrevido a criticar a Moche, como lo hemos estudiado varias veces. ¿Qué hizo Dios? Les llamó ante él, les reprochó su conducta y solamente después su cólera se inflamó contra ellos, como está escrito en el libro de Números 12:9. Esto nos enseña que no debemos condenar a alguien sin haber escuchado primero, y también que no debemos irritarnos antes de haberle explicado al interesado las faltas que le reprochamos. Si Dios, si Hashem, que lo sabe todo, actúa de esta manera, con más razón nosotros los hombres que solemos ser víctimas de ilusiones, debemos pedirle explicaciones a nuestro hermano antes de dejarnos dominar por el furor. El que se sobresalta y se enfada por cualquier motivo pierde el cariño de los suyos y la influencia que ejercía sobre ellos. Su vida, dicen nuestros sabios, no puede llamarse vida, y sus constantes ataques de ira solo le ocasionan serios perjuicios para su salud. Muy bien, amados, vamos a lo que hemos venido haciendo semanas
atrás en cada Shabbat, a estudiar, a recordar un poco acerca de los lenguajes del amor que nos ayudan para nuestro diario vivir, ya sea con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Vamos a compartir una partecita acerca del lenguaje del amor, el número 4, actos de servicio. Dice el esposo: siempre me he sentido amado por ella. Ella es la mejor ama de casa del mundo. Es una excelente cocinera. No sé por qué casi siempre los hombres nos fijamos primero en este aspecto. Bien, dice el esposo: tiene mis vestidos limpios y planchados. Es maravillosa haciendo cosas con los niños. Sé que me ama, dice él. El lenguaje principal de amor de este esposo es actos de servicio. Actos de servicio es hacer cosas que usted sabe que a su cónyuge le gusta que usted haga. Usted busca agradarlo sirviéndolo para expresar de esta manera su amor por él o por ella y haciendo cosas para él o para ella. Tales acciones como pasar una aspiradora, limpiar una cómoda, quitar las manchas del espejo, cocinar, como servir una mesa, sacar la basura, cambiar los pañales del niño, pintar un dormitorio, podar el césped, desempolvar las persianas y hoy en día sacar a pasear el perro, cambiar la caja del gato también. Todos son actos de servicio. Requieren pensamiento, requieren planificación, requieren de tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Yeshua nos dio una simple y profunda ilustración de la expresión del amor por medio de un acto de servicio. Cuando lavó los pies de sus discípulos, eso fue un acto de servicio. En una cultura donde la gente usaba sandalias y caminaba por las calles llenas de polvo, era costumbre que el siervo de la familia lavara los pies de los invitados cuando estos llegaban. Yeshua, que había enseñado a sus discípulos a amarse el uno al otro, les dio ejemplo de cómo expresar ese amor al tomar una palangana y una toalla y procedió a lavar sus pies. Después de esa simple expresión de amor, los animó a todos a seguir su ejemplo. Anteriormente, Yeshua había indicado que en su reino los que quisieran ser grandes serían siervos. Todo lo contrario en la mayoría de las sociedades que dicen o que experimentan o que actúan. Los que son grandes se enseñorean sobre los que son más pequeños. Pero Yeshua dijo que los que eran grandes debían servir a los demás. Y el apóstol Pablo Rachaú de Tarso
resumió esa filosofía cuando dijo: servíos los unos a los otros en amor. Lamentablemente, amados, hay hombres, como también hay mujeres, que no ayudamos a nuestras esposas ni a los esposos. Y esto es un tema bien importante para nuestro diario vivir, los actos de servicio. Nosotros, los hombres, hemos sido educados de una manera errónea. Y no vamos a echarle culpa a nuestros padres, porque nuestros padres nos enseñaron erróneamente a nosotros, porque a ellos les enseñaron erróneamente también. Por eso es que nosotros estudiamos Torá, para corregir las cosas malas que vienen de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, para aprender de nuestros patriarcas aún y a pesar de que ellos también cometieron errores. Pero nosotros tomamos la decisión de revertir eso, de cambiar las malas enseñanzas de nuestros padres y ponerlas en prácticas para nuestro bien y para nuestra familia, para nuestro cónyuge. Latinoamérica es una región donde encontramos por naturaleza muchos varones que creen que las esposas son unas máquinas de hacer oficio. En Latinoamérica hay demasiados hombres machistas que fueron criados y enseñados de esa manera, pero que han aprendido a cómo no se hacen las cosas y no han querido cambiar. Y esto a la postre ha traído innumerables problemas tanto a sus familias como a la sociedad misma. Esposos que no cogen un trapeador, no cogen una escoba, no sacan la basura, no ayudan a limpiar un espejo, no recogen el plato de la mesa del comedor y lo llevan al lavaplatos, porque son hombres. Sí, son hombres machistas, porque la mujer no fue dada por Dios, por Hashem, para que fuera un objeto que pudiéramos utilizar en nuestra casa. Y esta experiencia la palpo muy continuamente. Y de verdad que yo siento vergüenza ajena por aquellas mujeres que sus esposos las tratan de una manera indebida, pensando que son robots que tienen en la casa y que tienen que hacer absolutamente todo mientras el esposo sale a trabajar. Tenemos un ejemplo en este estudio. Cuando el consejero le hace una pregunta a la esposa, cuando estaba de novia con él, ¿qué la convenció y que realmente la amaba? ¿Qué lo hacía a él diferente de los otros jóvenes con los que usted conoció? Ella respondió: la manera en la que me ayudaba en todo.
la manera en la que me ayudaba, o sea, era pasado, ya no era presente. Ella le dijo al consejero, yo estaba ansiosa de que él estuviera a mi lado y él me ayudaba. Ninguno de los otros muchachos jamás expresaron ningún interés en esas cosas. Parecía muy natural para él. Aún me ayudaba a lavar los platos, cuando comía lo recogía, me ayudaba a limpiar en la casa. Era la persona más maravillosa que había conocido. Pero después que nos casamos, eso cambió. No me ayudó en nada, dijo ella. Ahora el consejero le pregunta a él, ¿por qué cree que hizo todas esas cosas para y con ella antes del matrimonio? Me parecía natural, dijo. Es lo que quisiera que hicieran conmigo si me amaran. ¿Sí? Ese era algo, eso era algo en lo que le atraía a él, el don del servicio. ¿Y por qué cree que dejó de ayudarla después de que se casaron? Le preguntó el consejero. Bueno, dijo él, pensé que sería como en mi familia. Papá trabajaba y mamá cuidaba de todas las cosas en la casa. Nunca vi a mi padre limpiar el piso, lavar los platos o hacer ninguna tarea doméstica. ¿Sí ven de dónde viene esta situación? Puesto que mamá no trabajaba fuera de la casa, mantenía todo limpio, cocinaba, lavaba, planchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaba que esa era la manera en que tenía que ser, dijo él. Entonces, fue normal para él seguir el modelo de su padre y de su madre en el matrimonio, ¿cierto? Casi todos tenemos esa tendencia, pero su conducta hacia ella, en este caso, tuvo un cambio radical con respecto al noviazgo. Lo único que le aseguraba a ella su amor desapareció. Una vez que se casaron y vivieron ya en su casa propia, él esperaba que ella hiciera cosas que demostraran que ella lo amaba, como mantener limpia la casa, cocinar, etc. En resumen, usted tendría que hacer cosas para expresarle su amor. Cuando él no la vio hacer esas cosas, no se sintió amado. Entonces, la razón por la cual ambos son infelices en el matrimonio es que ninguno de los dos mostró su amor haciendo algo por el otro. La razón por la que ella dejó de hacer cosas para él fue porque le ofendió su espíritu exigente. Es como si él quisiera hacerle igual a su mamá. Y aquí tenemos otro gran lío, especialmente los varones. ¿Por qué? Usted no se ha casado, amado, con mucho respeto, lo digo, con su mamá. Usted se casó con una que primero fue novia suya y ahora es su esposa. Nosotros no podemos hacer esas comparaciones de que mi mamá me hacía el arroz así y así, de que mi mamá me hacía la carne así y así, y pretender de que nuestra esposa la haga o lo haga de la misma manera que la mamá. La mamá nos planchaba, yo recuerdo,
las camisas con almidón en aquella época, hace muchos años, no sé cómo le llaman en otros países. Esos cuellos de las camisas quedaban tiesos, las almillas de aquella camisa, los puños. Se mataban nuestras madres para que tuviéramos una ropa bien planchada. Pero los tiempos han cambiado. Y hoy en día no podemos decirle a nuestras esposas que tienen que hacer exactamente lo mismo, porque el mundo vive en un continuo movimiento y todo es mucho más fácil ahora que antes. Entonces no podemos poner ese condicionamiento a nuestra relación de pareja. Yo he escuchado, amados, esposos que le dicen a la esposa, la comida definitivamente le queda mejor a su mamá, o la comida definitivamente le queda mejor a mi mamá. ¿Ustedes creen que cómo se sentirá una esposa cuando usted pronuncia esas palabras? ¿Sí? No podemos hacer ese tipo de comparaciones. Todos preparamos un emparedado de una manera diferente. Estoy seguro que hay personas que primero ponen una tajada de pan en el plato, después le colocan queso, después le colocarán pavo, le colocarán una lechuga, después un tomate y otra tajada de queso. Pero habrán otros que primero colocan la tajada de pan, le colocan la lechuga, después le colocan el tomate, otros el queso, es decir, todos hacemos las cosas diferentes. Y tenemos que ser un poquito pacientes en ese aspecto. Porque en la medida que nosotros sepamos hablar, nosotros podemos ayudar a que nuestras esposas nos den un gusto mayor, por ejemplo, en cuanto a la comida. Pero si lo que hacemos es criticar y compararlas con las mamás de ellas o con las mamás de nosotros, es fatal. A nadie le gusta ser forzado a hacer nada, a nadie. El amor se da de una manera libre. No se puede exigir amor. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Amados, para terminar, rara vez hay una pareja en la que los dos hablan el mismo lenguaje del amor. Rara vez, pero lo hay. Para ambos, los actos de servicio era su lenguaje principal de amor. Cientos de individuos pueden identificarse con esta pareja y reconocer que la manera principal en la que ellos se sienten amados es por aquellos actos de servicio de parte de su cónyuge, o sea, del uno para el otro. Guardar los zapatos, cambiar los pañales, lavar los platos, el auto, habla mucho para aquel individuo, para que los actos de servicio son el lenguaje principal de amor. Amados, no es posible que por el hecho de que nosotros seamos hombres, apenas abramos la puerta de nuestra casa, nos quitemos la camisa y la tiremos encima del sofá. Que luego nos sentemos a ver el noticiero o a descansar, nos quitemos las medias y las dejemos en el piso. Que nos metamos a la ducha y dejemos la ropa interior tirada
en el suelo. No, no puede ser, amados. Y esto, yo sé que habemos pocos hombres conectados en el estudio en el día de hoy, pero estos pocos que somos en esta comunidad, lo podemos hacer más, los podemos hacer muchos, si nosotros enseñamos estas cosas a nuestros hijos, a tener respeto por nuestras esposas y las esposas a tener respeto por sus esposos. Porque tampoco se trata de que las esposas pongan a lavar la ropa a los esposos. Bueno, hoy en día hay lavadoras, Baruch Hashem, pero siempre los actos de servicio en una pareja son supremamente importantes. A lo mejor usted se preguntará si esta pareja, si ellos tenían el mismo lenguaje principal de amor. Y si tenían el mismo lenguaje principal de amor, ¿por qué tenían tantas dificultades? La respuesta radica en el hecho de que los dos hablaban diferentes dialectos. Hacían cosas para el otro, pero no las más importantes. Cuando ellos fueron forzados, esta pareja, a pensar concretamente, fácilmente identificaron sus dialectos específicos. Cuando comenzaron a hablar los dialectos adecuados, su tanque de amor comenzó a llenarse, puesto que los actos de servicio eran su lenguaje principal de amor. Entonces, aprender el lenguaje específico del otro era relativamente fácil para ellos. El amor, amados, es una condición que no puede ser coercionada. Esta pareja se criticaban mutuamente sus conductas y no iban a ninguna parte. Pero una vez que comenzaron a hacerse peticiones más que demandas, su matrimonio comenzó a restablecerse. Las críticas y las demandas tienen la tendencia de llevarnos a los extremos. Con suficiente crítica, usted puede conseguir que su cónyuge haga algo que usted quiere, pero no lo hará como una expresión de amor. Usted puede dar una dirección al amor haciendo peticiones. Quiero que laves el auto, por favor cambia los pañales del niño, ayúdame a cortar el césped, pero no puede crear la voluntad de amar. Cada uno de nosotros debe decidir diariamente amar o no amar a su cónyuge. Pues tenemos que tener cuidado con esto cuando mandamos a nuestra esposa nos manda a hacer alguna tarea. Hay que tener cuidado porque no estamos mandando ni al hijo ni a la hija. Estamos mandando al cónyuge. Entonces hay que saber mandar también. Entonces, si decidimos amar, entonces expresémoslo de manera que las peticiones de nuestro cónyuge hagan nuestro amor más afectivo emocionalmente. Amados, y termino con esto basado en el estudio del día de hoy. La bendición arónica sobre cada uno de ustedes. Yevalejeja Adonai Beichimereja, Yaker Adonai Paneleja Bijuneja, Isa Adonai Paneleja Beyasem Leja Shalom. Que el Eterno les bendiga y les proteja. Que el Eterno
haga brillar su presencia sobre ustedes y les sea clemente, que Él se vuelva hacia ustedes y les dé su paz. Shalom, shalom.